Comenzamos con buena música, con el Cuarteto de Nos, este primer programa de la semana. Bienvenidos venezolanas, bienvenidos venezolanos. Hoy, 9 de mayo de 2016, a vuestro Cayendo y Corriendo, espacio para el análisis crítico de los medios venezolanos con la altura y la profundidad que estos ameritan. Hoy, 9 de mayo, es un día muy importante para nosotros, pues el portal informativo laiguana.tv cumple ¿cuánto? 4 años, que 9 años. Un aplauso para los trabajadores de el portal La Iguana TV, del cual nos sentimos muy orgullosos. En solo 4 años nosotros nos hemos convertido, no lo digo yo, lo dice el ranking mundial de Alexa, nos hemos convertido en el portal de izquierda, el portal progresista, el portal alternativo más importante de Venezuela, el segundo portal informativo más visto de Venezuela y el tercer medio de comunicación más visto de Venezuela. Todos los medios de comunicación mezclados, radio, televisión, prensa, páginas web. Y es un logro de un equipo de jóvenes muchachos que le echan pichón todos los días y que son capaces de conjugar de otra forma la información. Muchísimas felicidades al equipo de laiguana.tv por este grandísimo logro que además nos coloca entre los 5.000 primeros portales del mundo y entre los 15 primeros portales de Sudamérica. No puedo comenzar yo este programa sin saludar a nuestra intérprete de señas, Vanessa Muñoz. Un beso para ti, Vanessa. Gracias por estar con nosotros. Y recordar, como siempre, nuestras redes sociales. Estamos a través de Twitter con @MA Perespirela, @LaPisoIguanaTV y @VTV Canal 8. Estamos en Facebook con Iguana.tv. Un Cayendo y Corriendo las 24 horas al día a través de la cumpleañera www.laiguana.tv y estamos también en Instagram a través de @MPerespirela y @laiguana.tv. Hoy queremos realizar este programa sobre un tema que está en boga en estos momentos, un tema político, un tema que decidirá el devenir de la República en los próximos meses, en los próximos años, pues no es un secreto para nadie que hay una pugna en estos momentos como protagonista de la vida política venezolana. Un grupo quiere hacer referéndum revocatorio. Otro grupo pide, evidentemente, verificar las firmas entregadas de ese 1% que se solicitó. Un grupo pide que el referéndum se haga este mismo año. Otro grupo dice que los tiempos no le dan para que el referéndum se haga este año. Un grupo pide que sea este año, pues si se hace después del 10 de enero y el referéndum resulta revocatorio, resulta exitoso, quedaría el vicepresidente como presidente de la República. Y esto no agrada mucho a los que quieren hacerse del poder inmediatamente. Otro grupo, de diversas formas y en diversas maneras, ha explicado por qué no es posible que el referéndum se haga este año. Un grupo dice que el miércoles marchará hasta el Consejo Nacional Electoral y parte de ese grupo amenaza velada o directamente con incendiar este país si el referéndum no se hace este año. Otro grupo evidentemente exige la verificación y el respeto de los lapsos de tiempo. Nosotros en Cayendo y Corriendo, y a usted le interesa, vaya si le interesa este tema, nos hemos dedicado en los últimos días a buscar las declaraciones de un bando, las declaraciones de otro bando, sobre el tema de la fecha del revocatorio. ¿Cuándo se realizará dicho referéndum revocatorio? Y le hemos traído a ustedes las diversas afirmaciones, las diversas propuestas, algunas veces debería decir yo también las diversas amenazas que afloran en relación a este tema. Y queremos comenzar por el final,
queremos comenzar por el final. Hoy el jefe de la Comisión de Verificación de las Firmas, Jorge Rodríguez, hace pocas horas, advirtió sobre la confiabilidad de quienes entregaron las firmas. Pues ya se comienzan a ver algunos detallitos por aquí y por allá. Escuchen a Jorge Rodríguez. Tenemos fuertes indicios que señalan que hubo un fraude a la ley en esas firmas que ellos presentaron. En primer lugar, dijeron que habían presentado 2.600.000 firmas. Ramos Alub dijo que 3 millones. Y después uno escucha a Capriles Radón que uno dice, pero ¿quién será el que asesora a este señor? Dios mío. Capriles dijo que si eran 2.600.000, pero que ellos habían votado 800.000. Imagínate tú. Si alguien firmó, ponte tú, que alguien firmó, si eso fuera verdad, Capriles decidió votar de esas 800.000. Y se quedó solamente con 1.800.000. Porque evidentemente en algún momento se va a saber cuál es el número real de firmas. Y después se va a saber cuántas cabras metieron ahí, cuántos cientos de miles de cabras. Si ya a pepa de ojos se están empezando a ver firmas sin huella, nombres sin cédula y otra vez Andrés muertos firmando. Ya van a ver. Nosotros no hablamos si no tenemos conocimiento de lo que realmente está ocurriendo. Entonces el Consejo Nacional Electoral está culminando ya el proceso de revisión de las planillas. Y ahora viene el proceso establecido en este reglamento de digitalización, es decir, de escaneo de todos los nombres, de todos los números de cédula, de todas las huellas. El proceso de digitación, es decir, la transcripción de todos esos datos. ¿Por qué? Porque todos tenemos derecho a saber qué es lo que hay allí. Evidentemente, según la normativa y diría yo el sentido común, aquellos que serían revocados o no a través de este proceso de referéndum revocatorio tienen todo el derecho de verificar la firma. Esto evidentemente ha creado mucho ruido mediático por aquellos que de forma un tanto alegre piensan que 80 cajas colocadas en el Consejo Nacional Electoral es la condicio sine qua non, es la condición más que necesaria para activar ipso facto de inmediato un referéndum revocatorio. Frente a la pretensión más que lógica, más que plausible, por parte en este caso de quien sería en todo caso revocado, es decir, Nicolás Maduro, el PSV, está evidentemente la necesidad de revisar cada una de estas firmas. Esto no gusta al sector opositor porque de forma, y esto yo lo digo con mucha sinceridad, en algunos casos irresponsable, han pensado que incluso vamos a mostrar afirmaciones, por ejemplo, de Ocariz, que prácticamente dice de saltarse la verificación e incluso la primera parte de activación con este 1% de referéndum revocatorio. No, señor, aquí no se desactiva absolutamente nada. Aquí si ha de activarse, en todo caso, un referéndum revocatorio, tiene que ser siguiendo cada uno de los procesos, de las metodologías, de la normativa, que no solamente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sino las leyes y normativas del Consejo Nacional Electoral dictan. Es decir, esto no es que se me ocurra hacer un referéndum revocatorio, ahí están las cajas, vamos a echarle pichón. Con calma, verificando y entendiendo que todo se está haciendo como debe hacerse para que nosotros nos mantengamos dentro del encuadre democrático. Hoy el equipo de La Iguana TV se fue hasta la sede del partido Voluntad Popular, quien presenta hoy, imagínense ustedes, su propio cronograma de referéndum, en este caso Voluntad Popular, pasando por encima del Consejo Nacional Electoral sin importar los reglamentos del Poder Electoral, imponiendo Voluntad Popular lapsos y reglas a como de lugar. Una visión completamente opuesta a la que ustedes acaban de ver en palabras de Jorge Rodríguez. Esto dijo hace pocas horas, fuimos nosotros hasta la misma sede, Voluntad Popular.
Ya que el CNE no ha dado respuestas de lo que es el cronograma del referéndum revocatorio, punto importante, una válvula de escape fundamental para la crisis que hoy vive Venezuela, hacemos una propuesta de cronograma para la celebración de un referéndum revocatorio efectivo. Y así que presentamos ante el país un cronograma muy sencillo que puede este mismo año tener desenlace a un proceso que está viviendo Venezuela. Ya hay dos pasos que logramos: la solicitud del formato de las firmas y la recolección de las 200.000 firmas. Viene la validación de la solicitud del CNE, que son 5 días continuos. Viene la validación en captahuellas, que pueden ser, como lo ven aquí, 5 días hábiles. Aquí empieza el debate. Entonces, el resto de los 10 pasos, que son trámites burocráticos, que son trámites del CNE, no puede tomarse el 90% del tiempo. Cuando apenas son 72 días hábiles lo que sea para recolectar el 20% con la huella. Ya Venezuela demostró que podía hacerlo y más. Podemos tener referéndum revocatorio, cumplir el artículo 72 de nuestra Constitución el 24 de julio de este año y en septiembre tener nuevo presidente. El CNE pareciera trabajar en base a presión, en base a reclamos. Este año tuvimos que encadenarnos en el CNE para que nos dieran una planilla, convocar una marcha. Y como es así, entonces este mismo miércoles iniciaremos movilizaciones a los CNE, al CNE en Caracas, para exigir cronograma, para exigir que se respete el derecho de los venezolanos a poder decidir, a definir su destino, su futuro. En otro orden de ideas, ya vamos a decir así, fuera del contexto netamente partidista, especialistas, en este caso constitucionalistas de altísimo talante, hablo yo de Germán Escarrá, realizó una explicación sobre el proceso y los lapsos para llevar a cabo el referéndum promovido por la oposición venezolana. Estamos hablando de palabras de Escarrá, de este constitucionalista del pasado 15 de abril, pero como nosotros le informamos poco hace, hemos querido buscar, escudriñar dentro de las afirmaciones que sobre el tema se han dado en diversos campos, aspectos y tiempos de la política venezolana, pero también de la sociedad todas. Jorge Rodríguez, que encabeza la verificación de la firma, Voluntad Popular, en rueda de prensa Jorge Rodríguez hoy, Voluntad Popular hoy también en rueda de prensa, vamos al 15 de abril con Escarrá y una explicación que seguramente le va a interesar a usted, venezolano, independientemente del tinte político que sea, sobre la pregunta de las 50.000 lochas. ¿Se dará el referéndum y cuándo se dará? Escuchen esto. Como tú bien sabes, Vladimir, eso está en el artículo 72 de la Constitución. Y es casualmente una de las instituciones que conservó una sola iniciativa, porque las demás tienen 3 o 4 iniciativas. Y es el 20% del cuerpo electoral. Eso hace un promedio aproximado de 4 millones de solicitantes. Para poder cumplir con ese requisito constitucional. De tal forma que, entregadas las planillas que deben estar presentadas de acuerdo al Consejo Nacional Electoral, en conformidad a la Constitución y a las resoluciones del propio Consejo Nacional Electoral, se iniciaría el proceso de recolección de las firmas. Las firmas, como producto de experiencias pasadas, deben serlo de quienes la recogen con mucho cuidado, con mucha atención, para no entrar en aquello de planillas que no tenían firmas, planillas de firmas planas, es decir, en irregularidades, sino más bien que la iniciativa popular se concrete. Para que eso ocurra, no es dable hablar de los 6 meses en los que se propuso en ocasión del discurso de instalación de la Asamblea Nacional,
de su presidente. Se decía entonces que en 6 meses se iba a buscar la salida del presidente Maduro y que una de las propuestas, eran varias, una de las propuestas era el referéndum revocatorio. Ya ha transcurrido un poco más de 2 meses, de tal manera que es casi imposible el que esa apreciación pueda verificarse en la realidad. Pero en segundo lugar, en el supuesto de que los otros sectores no presenten amparos constitucionales, recursos de nulidad, control de constitucionalidad, revisión en sede administrativa. En ese supuesto, obviamente, es un espacio muy considerable para reunir legal y adecuadamente esos 4 millones de solicitantes. Y después vendría el proceso de evaluación que corresponde hacer al Consejo Nacional Electoral para la convocatoria. Es un procedimiento interesante, la verdad es que es sencillo si se hace en el cauce de la constitucionalidad, pero de ninguna manera se puede decir que en 2 meses y medio, en 3 meses. ¿Pero por qué año y medio? ¿Por qué habla de año y medio? Yo creo que más, en mi opinión, eso en el mejor de los casos sería en promedio de 1 año. No olvidemos que noviembre, diciembre son las elecciones de gobernadores. Yo presumo que eso lo deben haber estudiado los estrategas pues de este proceso de revocatorio para que no se produzca un choque allí entre las elecciones de gobernadores que son tan importantes para el país y por otra parte el procedimiento del referéndum revocatorio. Constitucionalista Ezcarrá, quien por cierto, de forma directa y a contrapelo de lo que en su investidura planteó el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup, en 6 meses era imposible, o es imposible, según Ezcarrá, que se den los lapsos necesarios, respetando toda la normativa existente, para avivar un referéndum revocatorio. El alcalde de Sucre, lo citábamos poco hace, Carlos Cariz, dirigente de Primero Justicia, completamente del otro lado de los tiempos planteados por Ezcarrá, plantea incluso saltarse la primera etapa del proceso de referéndum, tal como está establecido en la Constitución y las leyes, y pasar directo a la segunda etapa. Referéndum está en la Constitución, siempre lo hemos dicho, eso no le tiene que crear plurito a nadie, la posibilidad de activar un referéndum, pero eso sí, tampoco le tiene que crear plurito a nadie el hecho de respetar los tiempos y las normativas existentes en torno a la organización de dicho referéndum. Ahí está el meollo del asunto. Esto dice Cariz. Con lo que está verificado es 8 veces la meta, por lo tanto ya se puede pasar a la siguiente etapa, que es un día para que el Consejo Nacional Electoral nos diga los puntos para la validación, y si ese reglamento que ellos mismos hicieron se cumple, entonces la semana que viene deberían estar cientos o millones de venezolanos validando su firma en los sitios que el Consejo Nacional Electoral determine. Nosotros queremos que, aquí no queremos que hagan como con el decreto Obama, que sacaron una firma y las contaron en 24. No, nosotros queremos que nos hagan todo perfecto, como está en el reglamento, no queremos atajos. Bueno, no querer atajos y plantear que directamente se pase ya a la segunda etapa de la activación de dicho referéndum es un tanto contradictorio. La presidenta del Poder Electoral denunció en este contexto de presiones agresiones por parte de los integrantes de la MUD contra trabajadores del Consejo Nacional Electoral. Asimismo señaló que el Poder Electoral no actúa por chantaje, no actúa por presiones de nadie. Creemos importante e interesante en este contexto de declaraciones sobre los tiempos del referéndum colocar en el tapete lo dicho por la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Y por cierto, hago aquí un paréntesis, ¿recuerdan ustedes que los mismos actores de la oposición durante toda la segunda mitad del 2015 planteaban que en Venezuela no iba a haber elecciones el 6 de diciembre? ¿Lo recuerdan ustedes? Todo el 2015, pero sobre todo la segunda
mitad del 2015, nosotros nos cansamos de mostrar aquí en Cayendo y Corriendo voceros de la oposición que planteaban una especie de chantaje contra el Consejo Nacional Electoral diciendo que según ellos las elecciones del 6 de diciembre no iban a tener lugar. La historia demostró que eran afirmaciones, que eran chantajes fuera de contexto, fuera de lugar, por no decir, eran afirmaciones falsas, eran mentiras. Vean este video. El partido MUD ha realizado trámites, realizó los primeros trámites ante la Comisión de Participación Política y Financiamiento. Y quiero volver otra vez a recordar un poco, ustedes saben que a mí me gusta hacer un poquito de historia cuando vamos a precisar los momentos y los procesos y los procedimientos que nosotros en los que estamos trabajando, para que no se nos olvide cómo es que los estamos realizando. Estos trámites, como ustedes recuerdan, fueron señalados, incurrieron en errores e insuficiencias que, como se nos informó desde la misma presidencia de la Comisión de Participación Política y Financiamiento, les fueron advertidos oportunamente a los signatarios de esa solicitud. Lamentablemente, los signatarios de esos trámites no citan sus propias deficiencias, sino que por el contrario comenzaron a decir que hubo retardos y considerando esos retardos en contra de nuestra institución, ya desde el primer momento cuando se hace la solicitud. Lamentablemente, este proceso administrativo con clara naturaleza política fue convertido, como digo, de nuevo en una agresión a la ley y a la institución electoral. Como digo, vamos a ir recordando todos los pasos que se han dado. Hubo unas solicitudes que fueron hechas con deficiencias y con errores que oportunamente se les señaló y, sin embargo, la subsanación que pudo haberse dado de una manera administrativa, de una manera como le fue oportunamente señalado, por el contrario, se inició un proceso de agresión nuevamente a este poder electoral. Lo que pudo haberse resuelto con una mera subsanación de errores y la adición de simples documentos que por parte de los solicitantes fue nuevamente la agresión, el chantaje mediático, convertido en un espectáculo de encadenamientos, golpes, resoplidos, un show mediático para hacerle creer a las ciudadanas y los ciudadanos de que la misma norma, que tiene 9 años en uso, debo hacer el señalamiento, vuelvo a recordar, no es una norma nueva, es conocida, ha sido activada, ha sido utilizada, y que fue una norma citada en la misma solicitud, ahora por la vía de la amenaza, de la violencia y el chantaje, tiene que ser aplicada única y exclusivamente de acuerdo a la interpretación del solicitante. Lo que es un mecanismo democrático probado ya en estas 11 oportunidades que ya hemos dicho, con éxito y en paz, se pretendió convertir en una gesta contra el poder electoral, contra el funcionariado, contra los hombres y mujeres del poder electoral, como si fuese una conquista que tuvieran que hacer y no un mecanismo constitucional que está en nuestra Constitución desde 1999. Creemos y sabemos, y lo vamos a hacer, que es justo hacer un reclamo público en nombre de quienes hacemos nuestro trabajo por defender y fortalecer la democracia en Venezuela frente a la agresión, una nueva agresión contra la institución y en especial contra las trabajadoras y contra los trabajadores de este poder electoral. Y les quiero decir también muy firmemente, y deben comprenderlo de una vez, este poder electoral no actúa por chantaje de nadie, no recibe presión de nadie. La obediencia del poder electoral se debe a la Constitución y la ley. Por cierto, habla
una rectora del Consejo Nacional Electoral, quien ha sido tildada por malandra, por ejemplo, entre otros insultos, en la boca de Henry Ramos Alup. Estamos hablando de la rectora del Consejo Nacional Electoral, por cierto, la misma rectora que dirigió la elección del 6 de diciembre, entre otras muchas elecciones, con la cual ganó la oposición venezolana. Por cierto, digo yo, es la misma rectora que dice que no va a caer en ningún chantaje frente a amenazas como por ejemplo la del gobernador de Miranda, Enrique Capriles Radonsky, quien la amenazó públicamente. Recuerden ustedes que terminaría en una prisión, Siendo oposición, Enrique Capriles Radonsky, yo no me quiero imaginar ni siquiera qué puede hacer este señor llegando al gobierno y de qué forma puede reprimir y de qué forma puede atentar contra el pueblo. Claro está, no sé con qué Fuerza Armada Nacional Bolivariana o con qué Policía Nacional Bolivariana, pero eso ya es problema suyo. Hablando del gobernador de Miranda, Enrique Capriles, él en torno a este tema que hoy nos compete, ¿cuándo será el referéndum revocatorio? Si se dará el referéndum revocatorio, señala que sí puede haber referéndum revocatorio este mismo año. Detalló que recogieron 2.6 millones de firmas, pero no las entregaron todas porque no dio tiempo de revisarlas. Sin embargo, él insiste que existen las planillas planas. Coloco a Henry Ramos Alup como ejemplo, coloco a Enrique Capriles Radonsky como ejemplo de acoso, y así hay que decirlo, a la mujer venezolana, y esto yo lo hago como un caballero venezolano. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si hay dos figuras en este momento, en este instante, que se han desbocado, por no decir que se han desbocado, son precisamente Alup y Capriles. Alup y Capriles han ido más allá de los límites de la moral y diría yo, de las buenas maneras de la política que internacionalmente se consideran, vilipendiando e insultando a la mujer venezolana, amenazándola de cárcel y otras cosas. Tengo yo la intuición, quizás me equivoque, que ya el uno y el otro, Alup y Capriles, se ven como presidentes de este país. Y no es la primera vez que se ven como presidentes. Esto dice Capriles. Sí se puede hacer revocatorio este año. No es que no se puede hacer, no es que los tiempos del reglamento, aquí yo cargo conmigo el reglamento para arriba y para abajo, porque el reglamento nos los conocemos con puntos y comas. ¿Qué es lo que debe venir ahora, en el momento que nosotros estamos haciendo esta entrevista? ¿Qué debe venir? El proceso de validación. Si el proceso de validación, porque fuimos, después que nos entregaron la planilla, convocamos al país a firmar. Necesitábamos 195,000 firmas. ¿Tú sabes cuántas se recogieron al final? 2.6 millones de firmas. No las llevamos todas porque no dio tiempo de revisarlas todas, de auditarlas todas. ¿Qué viene ahora? Está en este momento que estamos grabando esta entrevista, están corriendo, terminando el lapso para contar las firmas, no auditarlas, no verificarlas, porque para eso viene la validación y la verificación. Me refiero, no hay planillas planas, no existe la posibilidad, porque después viene una auditoría que va a hacer la validación, que va la gente y pone su huella. Si las 4 rectoras del Consejo Nacional Electoral, encabezadas por la señora Lucena, no responden a los lapsos y no dan respuesta en los lapsos, porque la intención es la operación Morrocoy, los venezolanos nos vamos a movilizar. Y no lo digo como una amenaza. Suena como una amenaza. Suena como una amenaza. Incluso me parece un tanto incongruente, haciendo un somero análisis del discurso de lo planteado por Enrique Capriles Radonsky. Según él, en una primera etapa no se deberían verificar firmas. Es decir, si las 80 cajas están vacías o con planillas con garabatos, eso es válido para activar un referéndum revocatorio. Me parece muy raro. Él dice que se conoce de memoria la normativa, me imagino que se lo conocerá también como el 19 de abril, era la fecha, que no logró saber, me imagino que de forma bien. Capriles, vamos ahora con Aristóbulo. El vicepresidente Aristóbulo, sobre este tema,
que estamos tocando, cuándo se dará este referéndum revocatorio, si se va a dar, cuáles son los tiempos este año, el año que viene. Hemos traído diversas voces para que usted se dé cuenta de cómo se está moviendo la cuestión. El vicepresidente Aristóbulo Istúriz, en el Congreso con empresarios desde el Palacio Miraflores, afirmó que los radicales, así dijo él, de la derecha venezolana, engañan a su gente porque están seguros que con el referéndum no pueden sacar al presidente Maduro. Es la opinión del vicepresidente de la República, quien también habla de tiempos. Escuchémoslo. ¿Quiénes están cobrando fuerza? Los ultrosos, los radicales, los derechistas radicales en la derecha, porque están sacando las cuentas bien claritas. Maduro no lo van a sacar ni con referéndum ni nada de eso, cuenta seguro. Los tiempos no le dan ni le van a dar. Ellos lo saben. Están tratando de manipular y engañar a la gente. Muchos de los que firmaron creyeron que estaban firmando para el referéndum. No, papá, ese no es el referéndum. Eso es para ver quién va a recoger la firma para el referéndum. Después que nosotros la chequeemos una por una. Y con todo, no le dan. Siguen engañando a su gente. Lo están engañando. Hay un fraude que se están haciendo ellos mismos. Se están engañando a su gente. Aquí no va a haber nada de eso. Aquí los radicales son los que están tomando posición. Todo lo que está haciendo la Asamblea es para buscar la confrontación de poderes. Violentando todo para buscar confrontación de poderes. Búsquenlo, pues. Porque ellos sienten que lo peor ya está pasando. Y que empieza un proceso de recuperación y de levantamiento. Esa es la verdad. Y algunos que dicen, mira, los tipos se nos van a salvar después que lo llevamos hasta aquí. Bien. Está bien. Esa es la verdad. Y están buscando por todas partes cosas internacionales, ya están sacando. No, la única manera de sacar a Maduro es que decir que es colombiano. Está bien, Maduro es colombiano, pues. Demuestren que Maduro es colombiano. No lo van a demostrar nunca porque no es colombiano, papá. No sigan engañando a su gente. Yo vi algunos, no, por la nacionalidad es por donde lo podemos sacar. El otro salió, la Carta Democrática. Imagínate tú, un presidente lo vea. Yo creo que hasta los alumnos míos en la escuela sabían que la Carta Democrática la solicitan los estados. Eso se lo enseña a uno a los muchachos en primaria. Entonces el presidente lo vea diciendo, hablando de Carta Democrática, eso no te corresponde a ti. Es a los estados, mijo. Manipulando y engañando a la gente. Ya ellos saben que ni Carta Democrática ni nada de eso. Es lo democrático, hermano. Esperen las elecciones. Esperen las elecciones. Y contribuyan a que este país tenga la paz. Palabras de Aristóbulo Istúriz, vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a ir terminando esta primera parte de Cayendo y Corriendo. Son las 7:40 post-meridian, como siempre en vivo desde la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Saludos a quienes nos están en estos momentos escribiendo a través de nuestra cuenta Twitter, Instagram, Facebook, y a quienes nos escriben no solamente dentro de Venezuela, sino también desde muchos países fuera de Venezuela. Vamos a cerrar con, ya hicimos un recorrido, Jorge Rodríguez, Ocarí, Escarrá, rectora del Consejo Nacional Electoral Tibisay Lucena, Enrique Capriles Radonsky, rueda de prensa hace pocas horas de Voluntad Popular donde estuvo la Iguana.tv. Ahora vamos a cerrar con el secretario ejecutivo de la presidencia del PSUV, estoy hablando de Eduardo Piñate, quien señaló hace también pocas horas que la comisión de verificación de las firmas, de la cual él mismo forma parte, tiene como objetivo que testigos y veedores verifiquen posibles irregularidades por parte de la oposición en el proceso de activación del referéndum, proceso en el cual, según él, ya se han detectado un conjunto
de firmas planas. Lo dice él, que hace parte de dicha comisión de verificación. Vamos a ver de qué se trata esto. Bueno, lo primero que hay que decir es que habría que ver aquí de dónde salió ese 70% del cual habla Capriles Radonsky, ¿no? Que supuestamente apoyaría el referéndum revocatorio. Yo creo que esa es una percepción, por supuesto, muy optimista del señor Capriles, que no se compadece con la realidad de él y otros analistas políticos. En segundo lugar, primero quien verifica, quien revisa, quien establece la validez de la firma no es Jorge Rodríguez, ni la Comisión de Verificación de Firmas que nombró el presidente, de la cual yo formo parte, es el Consejo Nacional Electoral. Nosotros somos veedores, testigos, vigilantes de que allí no se cometan irregularidades, tal como la oposición nos tiene acostumbrados. Es decir, nosotros no vamos a sustituir el trabajo del Consejo Nacional Electoral, pero efectivamente vamos a estar permanentemente vigilando el proceso. Eso es lo que ha conducido a que el compañero Jorge Rodríguez, la propia Ilenia Medina, en un comentario que le hacía al invitado anterior, al señor Ecarri, precisamente se hayan detectado ya un conjunto de firmas planas. En este momento estamos en un proceso de verificación de esas firmas, que tiene 3 procedimientos, digamos, establecidos por el Consejo Nacional Electoral. En primer lugar, la transcripción, la digitalización de la firma, o digitación de la firma. En segundo lugar, su verificación, su correspondencia de nombre, cédula, huella, etcétera. Y luego viene el proceso de ratificación de esa firma. Ellos están en este momento, no han activado el referéndum revocatorio, y eso también hay que decirlo con mucha claridad. En este momento no está activado nada, ningún proceso. Lo que ellos han hecho con ese 1% de las firmas, que está en proceso de verificación, de revisión en este momento, es hacer la solicitud para que una agrupación política, en este caso llamada MUD, Mesa de la Unidad Democrática, solicite al CNE e inicie el proceso para el referendo revocatorio. Es decir, en este momento no se ha iniciado ningún procedimiento revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, en términos bien estrictos. Ahí hay una explicación más bien de índole técnico-política. Vamos a hacer una brevísima pausa, y al regreso tenemos que comentar algo, estamos obligados. 2 temas internacionales al regreso. Primero, ustedes saben que en la Cámara Baja se paró la votación para el golpe, para el impeachment contra Dilma Rousseff. Gran noticia a nivel planetario, vamos a comentarlo. Y también el Panama Paper del señor Macri, que dice no tener cuentas, y las cuentas no solamente existen, sino que siguen activas. De esos 2 temas vamos a hablar regresando. Por el momento yo los dejo con el periodista José Vicente Rangel, que en su programa dominical, con una especie de conclusión de este recorrido que hemos hecho hasta ahora, en su programa alertó sobre el nuevo rol en el cual está incurriendo la oposición venezolana. Tomemos esto, insisto yo, como una conclusión de estos primeros 40 minutos de programa, y al regreso tocaremos rápidamente estos 2 temas internacionales y, si nos da tiempo, algún artículo también de opinión. Hay varios ahí en el tintero bien buenos. No se me mueva, que ya regresamos con más de Tú, de vuestro Cayendo y Corriendo. Amigas y amigos, conviene alertar acerca de un nuevo error en el cual está incurriendo la oposición. Se trata del intento de sus dirigentes, de más peso, interesados en desvirtuar la lucha cívica, característica esencial del sistema democrático. Me refiero concretamente al empeño por vincular la realización del referéndum revocatorio, figura consagrada en la Constitución bolivariana por la vocación renovadora de Hugo Chávez y del chavismo, a acciones de calle destinadas a presionar su realización. Presiones que, como lo indica la historia reciente del país, culminan en actos de violencia. Por más que pretendan negarlo, quienes auspician la campaña de descréditos en contra del Consejo Nacional Electoral, la intención se percibe fácilmente. El discurso que sirve de sustento a tal propósito está sobrecargado de amenazas, de una exaltación subliminal de la violencia en la calle
y a una insinuación tendenciosa con la que prácticamente se le asigna al revocatorio connotaciones que no estuvieron presentes en la voluntad del constituyente del 99. Con esta conducta, el liderazgo opositor, como ya lo ha hecho en anteriores oportunidades, se acoge a una norma de la Carta Magna para desfigurar su razón de ser, que no es otra que dirimir en el marco del debate democrático temas claves para el país. Porque lo que pretenden con su actitud los dirigentes de la oposición no es que los venezolanos hagan uso de un derecho que nadie les está negando, sino convertir la norma consagrada en la Carta Magna de la Nación en ariete en contra de es decir, de la Constitución misma. La combinación letal del ejercicio de un derecho con la compulsión mediante la violencia anunciada, abierta o tácitamente, es inaceptable. Someter al escarnio a las instituciones y arremeter contra las autoridades legítimamente constituidas para apuntalar su particular visión de la situación actual del país, recurrir de forma descarada a los llamados públicos para que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana renuncie a su lealtad republicana y se involucre en una aventura similar a la del 11 de abril del 2002, es algo inaceptable, algo que los venezolanos no debemos tolerar. Pretender combinar, como se traduce el mensaje opositor, revocatorio con un golpe de Estado, no solo es una perversión política, sino también una inmoralidad. Cuarteto de Nos. Vamos rápidamente a la recta final de Cayendo y Corriendo. Nos vamos de los temas nacionales a los temas internacionales, pero igualmente regionales. Está muy movida también la política en Sudamérica. Macri haciendo y deshaciendo, haciendo desastres con el pueblo argentino. Intentó una de golpe legislativa. Sí, es un golpe. No hay que utilizar demasiados tecnicismos. Un avance hemos escogido nosotros hoy día de noticias de nuestro canal hermano Telesur, porque fueron los primeritos, miren, esta mañana que informaron sobre la decisión del Poder Legislativo brasileño, o al menos de una parte de él. Estaba la mandataria de Brasil, Dilma Rousseff, dando un discurso en un acto presidencial, cuando le llega la noticia en tiempo real. La información que el presidente interino, Valdir Maranhão, interino porque ustedes saben que el presidente en funciones, cuando se aprueba, ¿sí?, el impeachment contra Dilma, lo sacaron por corrupción. Imagínense ustedes. Hay otro presidente, en este caso interino, Maranhão, que decidió que se anularía la votación. Recuerden ustedes, aquí nosotros colocamos fragmentos del 17 de abril en Cámara de Diputados para detener la destitución de la presidenta de Brasil. No podemos cantar victoria a nivel planetario y a nivel suramericano más específicamente, pero sí es un primer paso para detener las ambiciones de aquellos que quieren llegar a la presidencia sin tener votos como presidente, sino a través de los caminos verdes. Estos fueron los hechos. Esta es la realidad de una batalla por la democracia de Brasil. En medio de este acto que comenzó alrededor de las 11 de la mañana, comenzó a circular a través de los medios de comunicación locales y a través de las redes sociales esta noticia de que el presidente interino de la Cámara de Diputados, Valdir Maranhão, que la pasada semana asumió, como decía, de manera interina, asumió el cargo que tenía el presidente de la Cámara, Eduardo Cunha, y decidió
que se anularía la votación realizada el pasado 17 de abril en esta Cámara de Diputados. Aún no se conocen detalles de esta decisión, pues fue anunciada hace muy pocos minutos. Ahora habría que ver cómo queda pues la votación. Ya había pasado, o sea, ya el proceso no estaba en la Cámara, sino en el Senado. Pero si esta votación fue anulada, es posible que el proceso sea detenido o vuelva nuevamente a la Cámara. Uno de los argumentos que se usan para suspender, para anular esta votación, fue que en el informe, en lo que los diputados aprobaron, iban más allá de la denuncia realizada por quienes piden esa destitución de la presidenta Dilma Rousseff, pues ellos hablan de algo que llaman conjunto de la obra y no se limitan solo a los límites de la denuncia, que son los decretos que supuestamente la presidenta firmó y que supuestamente no están dentro de la ley. Esto fue lo que realizó el presidente interino de la Cámara, y esto es hoy día. Por eso, pienso que aquellos que luchamos por la democracia, aquellos que no queremos volver a esos gobiernos del Plan Cóndor, con dictaduras en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en Paraguay, en Chile, en toda Sudamérica, todo Centroamérica, y en muchos casos Latinoamérica toda, fueron años funestos aquellos y no queremos regresar. Todo el que llega al poder en este país tiene que llegar por la vía democrática, contando los votos, y no por triquiñuelas jurídicas, no por madrugonazos o caminos verdes. Pequeña nota, ya para ir terminando, de la cadena hermana Telesur, que hoy ha estado encendida durante todo el día, reseñando en este caso que la compañía de Macri en Panamá, que se descubrió a través de los Panama Papers, no solamente existe, sino en este momento, mientras ustedes y nosotros hablamos, mantiene actividades económicas no por millones de dólares, sino por decenas o cientos de millones de dólares. Esta es la realidad también de Sudamérica, a contrapelo de lo que muchos nos quieren vender sobre lo que está sucediendo en Brasil o sobre la llegada de Macri al poder. Todo maquillado con marketing político puede pasar, es potable. La realidad es otra, aunque no hablen de ella las transnacionales de los medios de comunicación. Esta es la realidad sobre los Panama Papers. Pero le invito a ver seguidamente quiénes son los protagonistas en redes sobre la base de estas filtraciones que surgen de la Mossack Fonseca sobre la base de la investigación que hizo el Consorcio Internacional de Periodistas, conocido internacionalmente como los Panama Papers. Vamos a revisar entonces la cuenta de Casa Rosada 2003-2015. Dice, cada vez surgen más pruebas de las operaciones de las offshore de Mauricio Macri en Brasil. Sucede que, usted recordará, días atrás, el presidente de Argentina había negado que esas empresas estuvieran operando, las que se les dijo que estaban a nombre de la familia Macri. Sin embargo, una muy reciente investigación da cuenta de que sí siguen operando. Es una información que amplía el destape de los Panama Papers. Tras ese informe de economía política, amplían la denuncia contra Macri. El diputado nacional Norman Martínez hizo una nueva presentación para solicitar que se investiguen nuevas sociedades vinculadas al presidente. Tras la información expuesta por el programa Economía Política, el diputado nacional por Neuquén, Norman Darío Martínez, hizo una nueva presentación ante la Fiscalía. ¿Para qué? Para solicitar que se investiguen otras sociedades vinculadas al presidente Macri, que son objeto de la causa por supuesta omisión maliciosa de declaración jurada. A su vez, Martínez denunció que se había eliminado la prueba. Le invito a que consulte también la página web del Tiempo, el diario Tiempo de Argentina, donde le habla de eso. Bueno, ese diario que está citando precisamente nuestro compañero de labores en Telesur habla de, insistimos, no solamente existen dichas actividades de cuentas de Macri, sino que en este momento se están dando, se están haciendo
diferencias. De esto evidentemente no todos quieren hablar. Me tengo que despedir, pero aquí hay un tuit, decenas, cientos de tuits que llegan. Hay uno que me llegó al corazón. @chavistakn me envía la foto de una bellísima niña en Margarita, sentada viendo Cayendo y Corriendo. Y dice: saludos desde Margarita, he aquí tu más fiel televidente de 9 meses, con una franelita roja rojita. Besos, mi amor, besos, mi vida, y gracias a ti y a todos los venezolanos por seguirnos tan fielmente y con tanto amor. No me despido sin antes recordarle que una cosa es lo que dicen los medios de comunicación y otra muy distinta a lo que piensan. De la segunda nos encargamos nosotros aquí en Vuestro Cayendo y Corriendo. Nos vemos, hoy es lunes, el próximo miércoles, Dios mediante. Recuerden, en este mismo instante sale por Telesur y sus redes Infraganti sobre África, territorio de guerra y saqueo para las potencias, nuestra última investigación, hoy lunes y el próximo miércoles. Venezuela, me despido de ti, no sin antes, como siempre, recordarte que una cosa es lo que dicen los medios de comunicación y otra es lo que piensan. De la segunda nos encargamos nosotros aquí en Vuestro, en Tu Cayendo y Corriendo. Venezuela, madre mía, te amo. No quiero quejarme de oreja en oreja, fijarme si quien me aventaja se aleja, negar el reflejo que dejo en mi espejo, ni alojar el rencor entre ceja y ceja. No quiero